Primero, gracias por el tiempo, cabrón. Yo sé que me No, tardé como 6 años en hacer esto, pero gracias, cabrón, gracias. no, al contrario, gracias a ti, por la consideración. Eh, a pesar, como dices tú, de la imagen que tenemos, pues también fuimos a la escuela y aprendimos un poco de cosas, ¿no? Y otras cosas también en la calle, entonces la idea, pues, de este tipo de ejercicios es plasmar nuestros puntos de vista, ¿no? Dar nuestros puntos de vista acerca de pues temas de política, economía eh, y todo lo que se nos ocurre y se pueda darnos para el debate. Entonces, pues te repito, muchas gracias por la consideración y esperemos que siga y a ver quién más se nos une más adelante. Sí, sí, pues la onda es hacer onda expansiva. Am, hace 6, 7 años, cuando quisimos empezar esto, estábamos precisamente en el mismo contexto y quería hablar. En aquel entonces yo estaba desde un ángulo de perspectiva, pues como quien dice, interno. Ahora en este proceso electoral 2021 estoy desde una perspectiva externa. Entonces, el tema es proceso electoral 2021 y quiero abrir con el primer punto, los resultados. ¿Cómo ves los resultados de esta elección? Este, los resultados de esta elección, primero que nada, los veo contundentes, ¿no? Los veo bastante contundentes, eh, los veo seguros y pareciera como que la gente, de cierta manera, en este poco tiempo se ha convencido de que tenemos que darle más oportunidades a este proyecto, ¿no? Eh, no se trata solo de estar a favor o en contra y vivir en la polarización. La verdad es que la gente está un poco más informada, está un poco más alerta y eso le permite a la gente discernir y, y tenemos un comportamiento pues de que en estas últimas elecciones, desde mi punto de vista, los resultados fueron muy contundentes a favor de un partido que ahorita está en el poder, ¿no? Esa es mi primera impresión que me queda, ¿no? Ya después si los esperábamos o no, o el comportamiento ya es otra cosa, pero sí fue bastante contundente. Eh, todos los actores políticos creo que ya lo están asimilando un poco más, tanto los que ganaron como los que perdieron. Y ya ahí cada quien sacará las conclusiones, qué es lo que sucedió, ¿no? 40% de participación ciudadana no es una cifra récord, pero sí es más alta en comparación con la inmediata anterior de hace 6 años. Eh, 40.09% que le da aquí en Sonora el triunfo con el 51.51% contra el inmediato siguiente del 35.68%, lo que me lleva al siguiente punto. Yo también creo que los resultados son un reflejo multifactorial. El primero, que hablar de los mismos partidos aquí en México eh, ya es muy desgastante, ¿no? Y se hablaba siempre nada más de dos partidos que resultaban ser antagónicos, lo que me lleva al segundo punto. ¿Cómo ves este asunto de las alianzas? Pues mira, ahí creo yo desde mi punto de vista, la primera impresión que tengo es el más grave error que pudieron haber cometido, porque como te digo, la gente, nos guste o no, lo queramos creer o no, está un poquito más informada y está un poquito más alerta. Entonces comentábamos hace ratito, si, si alguien te viene marcando la agenda, como lo decías tú, durante 18 años, Aparte, durante tres pues elecciones te viene tres. diciendo, existe el PRIAN, existe la mafia del poder, existe el PRIAN, existe el PRIAN, y después te das cuenta
a partir de los resultados del 2018 la popularidad del movimiento no baja y te lleva a cometer actos desesperados, ¿no? Porque a veces algunos políticos no entienden que la política no es cuestión de sumar y restar, pues no son matemáticas, a final de cuentas, nos guste o no, es un fenómeno social donde la gente piensa. A lo mejor no somos la sociedad democráticamente más avanzada, pero la gente poco a poco ha pensado más está más informada, ¿no? Y en ese sentido, si alguien te viene marcando la agenda, como lo repetimos durante 18 años, diciendo que existe el PRIAN y la mafia del poder, y en un acto de desesperación lo confirmas, cabrón. La gente dijo, sí, o sea que sí era cierto. Le das la razón automáticamente a tu antagónico. Después en el caso de Sonora todavía fue algo peor todavía, porque en el peor acto desesperado que vieron que el borrego nomás no despuntaba, ni con la suma de los tres partidos, PRI, PAN y PRD, le quieren sumar los posibles votos que había alcanzado Burs. Y pensaron que con esos 10 puntos la pelea se iba a poner reñida, sí, y que la gente se iba a ir para allá, y no sucedió eso, pues porque cometieron el error de pensar que la política son matemáticas, y no son matemáticas. Entonces, si ya se juntaron PRI, PAN, PRD, que ya se venía mencionando desde tiempo atrás, y todavía se quiere sumar Eduardo Burs, pues la gente ya dijo, pues ahora menos. Y tuvo los resultados de un 51 punto y feria por ciento, que yo, en lo personal yo no me lo esperaba, ¿no? Pero sabía que las encuestas estaban fácilmente cerca de los 2 dígitos, pero no pensé que estuvieran por encima, ¿no? 51.51% contra el 35.68%, que fue casi crónica de una muerte anunciada, el efecto de Movimiento Ciudadano, que para mí fue un vano desperdicio de recursos y un vano desperdicio de un partido que podía ser hegemónico en el futuro. O sea, es un partido joven, se desesperaron de irse al todo por el todo, que también me sorprende muchísimo que el PAN haya hecho una alianza con el PRI con un argumento meramente numérico en contra de un movimiento social no analizado desde el punto de vista social. Exactamente. Entonces, eso que dices es bien importante, porque yo que me he profundizado mucho en la estadística electoral, hacer análisis sobre estadísticas histórico-electorales y todo eso, te da un panorama de dónde estás pisando, pero no te da luz hacia dónde vas a ir. Que eso es lo que siempre he comentado, el hecho de que puedas ver números, los números son fotografías. Puedes hacer todos los simulacros de tendencias, modas, todo lo que quieras, pero al final de cuentas son esos, son simulacros, pues entonces sí lo puntualizas muy bien, hacer un análisis numérico donde un movimiento se ha enraizado en la parte social, pues es también tirar a la basura todos los estudios políticos, sociales e incluso las mismas todo, leyes de la dialéctica, pues no, o sea, es pasarse por el arco del triunfo todo eso y hacer que muchos se retuerzan en su tumba, ¿no? Como los fundadores del PAN, cuya hija de uno de los mayores influenciadores del PAN, pues ahora está en este movimiento social, ¿no? Que es Tatiana Cloutier. Como secretaria de Economía, por cierto. Sí, ¿no? Como secretaria de Economía. También eso es lo que me lleva al tercer punto, fíjate, chico, cómo nos estamos fluyendo con esto. Competencia entre personajes representando partidos. Yo puse entre paréntesis vendedor diagonal marca, porque esto es algo bien curioso de cómo hubo voto diferenciado. En el ejemplo de aquí de Nogales, nos vamos a concentrar aquí en Nogales, que es lo que tenemos más palpable. Hubo voto diferenciado aquí en Nogales porque hubo personajes
que cargaron con la marca y hubo marcas que opacaron a los personajes. Así Entonces eso sí se me hace muy, muy relevante comentar. Sí, mira, definitivamente, pues la marca sí representó mucho, ¿no? A nivel nacional y a nivel estatal, pero tuvo sus particularidades. Entonces, como en el caso de Nogales, que hubo un voto diferenciado, pienso yo por errores propios de los partidos, ¿no? Que no tenían la necesidad. Pero regularmente imperó la marca. Y hay otra cosa que yo quisiera también mencionar. Hay una situación que se ha presentado en este gobierno, que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta. Porque ¿por qué impera la marca, no? ¿Por qué impera la marca si no existe un trabajo? Pero si nos ponemos a analizar a detalle la columna vertebral del proyecto de este gobierno, de cierta manera se ha aplicado y se ha implementado en la medida de lo posible. Tanto las obras de infraestructura que se prometieron, los programas sociales, los aumentos del salario, la disminución de los salarios de los altos funcionarios y entre otras cosas que este proyecto tiene su línea. La gente al ver ese tipo de situaciones, aunque no los estén bombardeando todos los días y no se estén diciendo todos los días, lo observa y no es tonta. Y se da cuenta que no nos hemos endeudado, se da cuenta que no se han aumentado impuestos y que a pesar de que padecimos una de las peores, o estamos todavía atravesando una de las peores crisis históricas de la humanidad y que trae como consecuencias una crisis económica, ni las obras de infraestructura ni los programas sociales se detuvieron un solo día. Entonces, eso la gente también se da cuenta y por eso la marca, pienso yo, que respaldó a muchos candidatos. Pero también en el caso de Nogales también se dio cuenta que había otros candidatos o que había candidatos que no estaban dentro de la lista de los candidatos de Morena, por así decirlo, pero que sabían que habían trabajado. Entonces, en ese sentido, la gente dividió su voto, ¿no? Y trajo como resultados que la tendencia que se presentó casi en todo el país, donde el voto fue 4 de 4, hubo particularidades como aquí en Nogales que no. Y pienso yo que por errores de la marca, ¿no? Y no poner un buen candidato. Ahí el voto diferenciado es un fenómeno que puedes analizar todo lo que quieras. No vas a poder sacar una conclusión estable. Siempre va a haber opiniones, siempre hay intentos de medir el voto diferenciado. Y muchas veces se confunde con los votos de los indecisos, ¿no? No hay manera de poder dar una fórmula o marcar una pauta sobre cómo funciona y cuál es el comportamiento. No, porque es netamente social. Es que es un fenómeno social. Y es contextual, pues. Exactamente. Se basa en el contexto. Entonces, ahí es donde a alguien le tiene que entrar al análisis de contexto sobre lo que está pasando en las ciudades en particular. Yo siempre he dicho, Nogales se cuece aparte, siempre lo he repetido. A veces sí llego a hacer eco con el comentario y a veces me tiran a loco, pero siempre se ha demostrado ya en análisis estadístico electoral del pasado que Nogales se cuece aparte. Y este es un ejemplo muy claro. El haberle dado la razón a esas 3 campañas de la existencia del monstruo PRIAN y que a alguien se le haya ocurrido decir, mira, es que si no nos juntamos todos, pues no vamos a ganar. Pues en el intento de desesperación,
también por la falta de análisis de un contexto de cambios sociales que en otros países es bien claro. Hay países tan volubles como Brasil que tienen un gobierno de derecha y de repente se van a la extrema izquierda. Sí, 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 sí. Y de repente otra vez regresan a la derecha y ahorita otra vez están regresando a la extrema izquierda. O sea, y países como Rusia que siguen con el mismo O mandatario. Alemania, que, Alemania. o sea, Angela Merkel es No, ejemplo de cómo un país puede desarrollarse en temas sociales y de repente, ¡pum!, dan una voltereta hacia otro lado. Entonces te quedas, no manches, pues. El haber ignorado eso, los mismos partidos, el mismo PRI y el mismo PAN, al no analizar eso y al quererse aventar todos contra este vato, pues creo que ahí es donde perdieron más de lo que pudieron haber ganado. Es que en la medida que los partidos y los políticos se den cuenta que no somos objetos o que no pensamos, en esa medida van a empezar a cambiar su manera de abordar al electorado, pues, ¿no? Si los políticos y los partidos siguen pensando que con dar despensas, con dar una gorra, con ir a pavimentarte o limpiarte tu calle mientras está el proceso electoral y después ya nunca regresas, eso la gente se da cuenta. Entonces te va a tomar la despensa, te va a tomar la camiseta, te va a tomar la gorra, pero vemos en un meeting que está una señora con la gorra, creo que con la gorra del PRD. Sí, no sé qué fregado. Y luego, ¿quién va a ganar? Durazo. Sí. O sea, sí. La señora fue al meeting, le dieron su gorra, pues, pero me digan lo que me digas, si te sigues comportando así, te vamos a seguir apaleando, pues mejor cambia tu manera de acercarte al electorado. Que fue un eslogan de campaña de oposición, de agarra lo que te dan pero vota por el PAN, ¿no? Sí, pues no. Y ahora se les vino en contra. No piensen que la sociedad son cosas, pues, ¿no? Tienen que tener en cuenta que ya la raza no está tan dormida. Tampoco, como dices tú, no tenemos el nivel democrático ni como ciudadanos, ni como instituciones, ni como políticos de países de otras partes del mundo. Pero es una democracia joven, ¿no? México, pese a lo que se diga, tiene un sistema electoral muy bueno. Es de los países que tienen un tribunal electoral no centralizado. Ya hay tribunal electoral aquí en Hermosillo. Y prácticamente es una democracia joven, aunque digamos que apenas tiene del 2000 para acá, ¿no? O sea, en el 2000 se dio un fenómeno social bastante medible, bastante interesante, pero no es seguir hablando de que, sí, pero es que el PRI tenía 75 años en el poder, ¿no? O sea, la democracia nace a partir de que se le da oportunidad a los otros partidos a partir de 1940, 1960. Si el voto de la mujer es bien reciente, entonces prácticamente, si no relativamente, perdón, estoy usando mal el término, relativamente somos una democracia joven. Entonces este movimiento social, como bien lo dices, es parte de un despertar. Ahorita yo hacía un ademán físico con la mano de que la gente en el 2018 fue a llevar la boleta electoral así. Y ahora en estas elecciones ya la gente va con la boleta electoral enseñándola, pues, ¿no? Entonces ese es un indicador de que la gente ya no está ocultando sus preferencias electorales como antes, que eran perseguidos políticos, sí, ¿no? Sí. O eran señalados, ¿no? Eran señalados. Y sí, la democracia definitivamente en nuestro país es sumamente joven, muy, muy, muy vulnerable, pende de un hilo. Pero afortunadamente los cambios se han dado de manera pacífica y eso es muy importante, ¿no? Quizá ahorita
en otras circunstancias si hubiera sido a lo mejor más radical un cambio, pero hubiera habido, o más notable un cambio, pero si hubieran presentado movimientos sociales ya más de violencia, ¿no? Y yo creo que no tenemos que llegar a la necesidad, pero si estos gobiernos que llegaron no dan el ancho, estamos hablando de unos 2, 3 quizá máximo de sexenios que le pudieran garantizar esta corriente social, si no dan el ancho también se van a ir. Sí. También se van a ir, porque la gente no es tonta, no es mentira que la gente está casada con un partido, que está casada con una corriente de pensamiento, le estamos buscando por dónde, todavía. Y en ese sentido ya lo intentamos con el PAN, ya lo intentamos con el PRI, regresamos con el PRI, ahorita está otro gobierno que emana de Morena, pero si no lo hacen bien también se van a ir, y con toda justicia. Pues ¿por qué? Porque mientras nuestra democracia nos permita seguir intentándolo, tenemos que hacerlo a nuestra manera, ¿no? Como te digo, no somos ejemplo, ni somos los mejores ciudadanos democráticamente, ni políticamente hablando, ni tampoco los políticos están a la altura, ni tampoco las instituciones están a la altura, pero sí podemos seguir un camino de hacerlo bien, ¿no? Y creo que estas elecciones marcan un poquito, o le dan más margen y más seguridad a este movimiento social que representa este gobierno, porque la contundencia con la que se dio le dice al gobierno y a nuestra sociedad que seguimos por el mismo camino y que vamos a seguirlo intentando, pero no va a ser para siempre. Si se equivocan, se van a ir, y se van a ir pronto. Oye, ¿qué opinión tienes hablando sobre el mismo punto de competencia entre personajes representando partidos, o el peso de los partidos sobre los personajes? Mucho de lo que se comentó durante este proceso electoral es que los mismos personajes eran emanados de los mismos partidos. Hubo participación de 3 partidos nuevos. Bueno, Partido Encuentro Solidario pues es el mismo que el Partido Encuentro Social, ¿no? Sí. Hasta las mismas siglas. Sí. Se mamaron, ¿no? Sí, pues también, pero bueno. Es lo que digo, créeme que la gente está tonta, marketing, pues. Ahí los gurús de marketing político que no sé qué, no llevamos los mismos cursos, ¿no? ¿Qué era? Fuerza México y redes sociales progresistas. Que de entre esos, a nivel elección gobierno, son los mismos actores emanados de los mismos partidos, pues. ¿Cómo crees que esto? Obviamente ya vimos cómo lo percibió la gente, van a perder el registro, ¿no? A nivel gobernatura estamos hablando de que Partido Encuentro Solidario alcanzó el 1.93%, redes sociales progresistas 1.18% y Fuerza México 1.92%. ¿Crees que la gente también haya percibido, sentido, aceptado, rechazado que en estos partidos, no quiero usar la palabra pequeños, pero en estos partidos que hicieron su lucha, fugaces, algunos les llaman hasta partidos satélites, sí. También, que pues no me gustan los términos porque al final de cuentas en una democracia se les tiene que dar participación a todos y se les tiene que dar voz a todos, pero ¿cómo ves qué haya pensado la gente, o tú qué percibiste de la gente, ese feeling de la raza con estos partidos con nuevas siglas, pero con los mismos personajes? Otra vez volviendo al punto de competencia entre personajes. En todas las elecciones se han presentado, ¿no? Cuando no es el PES, es el PIS, o es el PAS, o el que tú quieras, ¿no? En todas las elecciones se presentan. Es muy difícil hablar de esas situaciones porque a veces, ¿cuál es el modelo ideal, no? Estados Unidos tiene 2 partidos.
México tenemos como 12 partidos. Cuba tiene un partido. Pero ¿cuál es, la forma correcta? Pues le damos cabida solo a 2, le damos cabida solo a 1, le damos cabida a 12, pero a final de cuentas, sea 1, 2 o 12, ¿de dónde creen que van a salir los candidatos? De nuestra misma sociedad, así haya pertenecido al PRI o al PAN o al PRD o al PAR. Es un fenómeno que ahorita, en este contexto, es meramente entendible. Porque creo que, de cierta manera, se están agrupando. Entonces, vimos claramente, aunque sean 12 partidos, vimos claramente que están el grupo del PRIAN, el grupo de Morena, PT y el Verde, que no sé cómo le llamen a esos, esa Rémora. Simón. No, no es rémora, es como se llama el monstruo de varias cabezas. Pues su chingada madre. Ah, bueno, pues ese. Bueno, el pedo está que, y luego Movimiento Ciudadano, que no, está un poquito también, pero a final de cuentas, yo creo que en un futuro no, y ojalá y así suceda, porque también, ¿para qué tantos pinches partidos? A final de cuentas, los candidatos van a ser los mismos, pues no, como dices tú, pues vámonos por 2 corrientes. Entonces, la gente no los acepta, y luego menos si vas y caes a un partido pequeño, pues vas a tener menos aceptación. O sea, ¿qué necesidad tienes de humillarte tanto, ¿no? Como el Alfredo Adame, cabrón, ¿no? Pues que es el efecto de ser, ¿cómo dice el dicho? Cabeza de ratón o cola de león, algo así, ¿no? Entonces, yo sí vi que muchos de los que se fueron a esos partidos pequeños fue por molestia de no haber sido ¿Qué es lo que regularmente pasa? Tomados en cuenta. Que así nació el PRD, pues así nació el mismo Morena, pues, ¿no? Así nacieron todos. Así nació el mismo PAN. Que digo... es que nos guste o no, venimos de una época donde solo un partido imperaba y todo el que quería ser político tenía que entrar por ahí, pues no. Entonces, ¿de dónde chingados creemos que van a salir los candidatos? Y luego aparte, otra cosa que pasa en los partidos, pequeños, medianos y otros hasta los grandes, ¿no? Si la base no se prepara, ¿quién demonios va a ocupar los cargos? Ese es un punto bien importante. Si quieres que los candidatos salgan de la base, preparen a la base. Sí. Y la base tiene que estar disponible a aprender. Pero si no te das el tiempo de aprender y solo estás viendo cosas que tú nada más te cierras en una sola corriente de pensamiento. A veces a mí, todo el mundo, chairo y la madre y lo que tú quieras. O sea, lo primero que el noticiero que oigo es el de MBS Radio con Luis Cárdenas, porque es un derechairo, pero de los más empedernidos. Entonces, ¿a quién voy a escuchar? Si yo no me voy a poner a escuchar a un youtuber, o no me voy a poner a escuchar a una persona que está solamente a favor del movimiento que representa este gobierno. Tengo que escuchar las dos opciones, pues, sí. Porque eso me va a permitir a mí tener un criterio. Sí, es que eso es bien importante porque, y tocas una parte medular que siempre he peleado y he criticado mucho de este movimiento y sobre todo de este gobierno. El conocimiento de política es una, pero la política y el ejercicio de la política es otro. Es un vehículo para llegar al gobierno, y el gobierno se trata de administrar recurso público. Entonces la administración pública está regulada, está legislada, hay
todo un marco legal, todo un marco de supervisión, porque están los institutos superiores de auditoría y fiscalización. Y una cosa es la política y una cosa son las elecciones, pero pasadas las elecciones, ay carnal, ahí te quiero ver, pues porque se ha llevado tal la administración pública que entre los mismos funcionarios se tenían que poner a alguien que les cuidara las manos, y de ahí nacieron todas las instituciones gubernamentales de auditoría y fiscalización, entre ellas una Contraloría Municipal, ¿no? Entonces, esa parte que tocas y ese punto bien medular del asunto es la preparación de tu cantera. Sí. Todas las empresas lo hacen, en el fútbol lo hacen, ¿no? Entonces hay que llevar eso también a la política para prepararse, porque una vez pasada la parte política electoral, pues ahí vienen ahora sí los procesos de administración de recursos. Como dices tú, una cosa es la política y otra cosa es el funcionamiento del gobierno. Sí. Si no entiendes el funcionamiento del gobierno, vas a estar todo confundido, no vas a saber qué instancia te puede resolver una de las situaciones más fácil, pero para eso tienes que prepararte, saber cómo funciona, cómo se compone un ayuntamiento, cómo se compone una secretaría, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, cuál es su función principal. La división de poderes, lo básico. Si no se prepara en la base, cualquier persona de otro partido va a llegar a ocupar esos espacios. Y está mal, probablemente sí, pero no hay si no te preparaste, pues no hay más. Sí, el asunto es ese, pues que a veces son criticables los movimientos sociales porque de origen traen a un líder. Pero si los de atrás no se van preparando y no conocen a qué se refiere el líder con sus líneas discursivas, pues puedes caer incluso hasta con contradicciones. Y contradicciones. Y entre ellos se ponen zancadillas y entre ellos se contradicen. Es bien común que la gente de mismo Morena no conozca el discurso de este gobierno, no lo conoce y si no lo conoce, no sabe cómo expresarlo, ni sabe cómo defenderse, ni sabe cómo argumentar. Sí, pues hablar en contra de las empresas cuando los mismos estatutos internos, o no sé cómo se le llama el documento rector de Morena, dice que se va a trabajar con la iniciativa privada para generar los recursos suficientes para alimentar los programas sociales. Es que los únicos que han dicho que este movimiento no se iban a ser socialistas o comunistas son los opositores, pues no, pero el líder, el que encabeza este movimiento, jamás se ha referido a una situación de ese tamaño, ¿no? Simplemente es otra política distinta en la que se trata de aprovechar los recursos que los tenemos. Si nosotros viéramos que somos un país pobre, que no tenemos recursos naturales, que no tenemos fuerza joven para trabajar y que somos unos tarados trabajando, pues dijeran, no, pues sí, estamos condenados a vivir en la pobreza todo el tiempo. Pero el mismo trabajador, si le das las herramientas, te construye lo que te construye en Estados Unidos. Es el mismo mexicano, pero pues aquí no tiene las herramientas, ni trabaja en una empresa que tenga tantas facilidades, pero lo va a hacer. No somos tarados. No tenemos condiciones que nos limiten para hacer las cosas, pues, ¿no? Entonces, creo que nuestra sociedad debe aprovechar esa ventaja. Y la tendencia, porque a final de cuentas, creo que más gente está participando poco a poco, no en la medida que quisiéramos y que fuera tan abrumadora la cantidad de gente que participa, pero poco a poco la gente se informa más, pues, ¿no? Y
tanto nuestra fuerza de trabajo, nuestros recursos naturales y nuestras capacidades pueden sacar adelante una sociedad como nosotros, que sí, que la verdad sí está muy, muy, muy dañada, ¿no? No de ahora, ni de hace 20 años, es una sociedad dañada de hace... Sí, de origen, sí, de origen histórico, de origen ¿no? histórico, Desde, pues, ¿no? sí, pues Súper desde... acomplejada. Sí. Nos dicen, siempre nos dijeron que no servíamos para nada y lo creemos, pues creemos que lo que nosotros hacemos, es más, nosotros mismos nos llamamos Región 4. Dices, o sea, tú eres Región 4, güey, no mames, ¿no? O sea... Sí, que ahí se va, es más, y lo voy a apuntar de una vez, el próximo tema va a ser precisamente el efecto social y económico que tiene el educacionismo, que es un término que desde que me puse a estudiarlo, ahora que estoy metido en educación, está bien interesante. Ahora, tocabas un punto muy importante, el discurso de la cabeza y lo que permea hacia abajo, tanto internamente como externamente. Y ahí te va una pregunta bien incómoda. ¿Tú consideras que hubo intervención del presidente en estas elecciones? No tuvo necesidad. O sea, eso se da cuando la elección Sí, es muy reñida y que no y que te quieres quedar con el poder. Pero con los resultados tan contundentes, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes de que se metan? Y está bien interesante porque el mismo INE fue el que hizo un posicionamiento para suspender Las mañaneras, las ¿no? mañaneras durante la veda electoral, que digo, era hacer valer algo que esté en la ley desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Híjole, eso que acabas de decir no tuvo necesidad. ¿Para qué? Eh, a mí me gusta preguntarlo porque siempre se ha criticado a la figura presidencial que no se quita la etiqueta del partido una vez que Sí, ocupa sí, la sí, silla. sí. Entonces es como decirle, es como hablar de Superman que se pone nada más unos lentes y es Clark Kent, pues nomás en las caricaturas, cabrón. Sí, O sí, sea, sí, sí. nomás en las caricaturas y en las películas sucede, ni modo que no sepas que, ay, tú eres Superman con lentes, pues, ¿no? O que se quitan los lentes, ay, tú eres Clark Kent, el que hace los Ujú. reportajes en el, ¿cómo se llama? El Planet, el Daily Planet. Sí. Entonces, creo que de origen la teoría, más bien la tesis que queremos empujar sobre la separación del presidente del partido. Es como dijo aquí un gobernador que tuvo sus procesos legales ahí penales, que decía, más que una separación del partido y gobierno, debe de haber un sano acercamiento entre partido y gobierno para que se haga valer en, en tu discurso de Ajá. política electoral, hacer Que valer todo respalde, eso que dijiste. que A esté ver, respaldado por ahora el llévalo a partido. la práctica, Ajá. pues a Sí, sí, ver, sí. hablas de tus principios como tu marca de campaña, a ver, ahora hazlos valer en el gobierno. Y tiene mucha razón. Ahí te van preguntas más específicas. Ya habíamos platicado sobre los resultados, las alianzas, la competencia entre personajes. Ahora ahí te va esta pregunta bien específica. Y de hecho, tengo que confesar que de mi parte trae un poquito de lascividad. La pregunta, bueno, más que pregunta es una argumentación. ¿La selección de candidatos tuvo impacto en el resultado? ¿O la inercia de la marca Morena rellenó la falta de conocimiento o la falta de presencia de los candidatos de Morena? Yo creo que lo segundo, es la inercia de la marca. No había, en todos los casos, no siempre estaban los mejores candidatos, eh, pero si había, por ejemplo, creo que en el caso de Nogales, eh, bueno, se juntaron dos cosas. Frey nunca ha ganado una elección. ¿Para qué lo eliges, no? Como representante de esa trilogía que nadie dijo que nadie aceptaba que existía y luego pones al que ha ganado, al que ha perdido dos elecciones. Pacas, ¿no? Pero por el otro lado tampoco pones un candidato muy capaz, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ganar, creo,
en el caso específico de Nogales, al candidato del gobierno municipal, la marca Morena y el candidato y el arrastre que tuvo Alfonso Durazo, que no necesariamente tuvo el mismo comportamiento en el caso de los diputados, ¿no? En ese sentido, aquí y en esos casos en específico imperó la marca, ¿no? Pero en el caso del gobierno del estado creo que fueron varias cosas. El Borrego tampoco nunca gana una elección. ¿Para qué lo pones? Sí, O sea, dices tú, neta, como dices tú, nadie les decía, no, espérate. Y lo más increíble, lo que decía, ¿qué película están viendo estos vatos? Que los priistas, específicamente los priistas, juraban y perjuraban que iban a ganar. Entonces les decía, pero ¿dónde estás viendo esa película? Porque, o sea, y te sacaban una encuesta, pero había como 12 que decían todo lo contrario de una manera muy significativa, pues, ¿no? Entonces, si tú te quieres cerrar y dices, no, huevo, nomás, y luego tienes un mal candidato, o sea, ¿a quién? Sí. No le ganó ni a los de su partido, el Borrego, güey. Sí, No, o sea, ¿para qué lo pones a él? Y luego se mezcla con lo que suponemos, o lo que supuso el Estado, o lo que supone incluso el partido, que es un buen candidato como Alfonso Durazo, pues se mezclaron todas esas cosas y le dio una chinga, pues, ¿no? La marca y el candidato. Sí, ese cruce letal, fíjate que es un término que también no es nuevo, pero ya se configura como algo palpable y medible, que es la competitividad electoral de una persona. Hay varios libros muy buenos, les recomiendo uno que se llama The Audacity of Hope. No me acuerdo del autor, pero es un cuate que estudió y que trabajó dentro del primer equipo de campaña de Barack Obama. Y este libro trata exactamente el término de competitividad electoral, cómo logras la competitividad electoral en el candidato y cómo puedes predecir el impacto que va a tener este candidato. Este término de competitividad electoral, cuando lo empecé a platicar aquí con algunos compañeros de la Polaca, todo el mundo me decía, no, pero es que no puedes tomar eso en cuenta porque la raza está harta, mira todos los comentarios que me ponen aquí. Pues sí, cabrón, pero es pura gente que tienes dentro de tus círculos de amistad, pues entonces, a ver, ¿cómo mides eso? A ver, vamos poniendo a esos dos grupos de amistades, los tuyos y los de un compañero tuyo o amigo tuyo. Para eso se debe elegir una buena muestra, pues, ¿no? Entonces, sí. Y la buena muestra está campechaneada de todos los sectores, de todas las corrientes posibles, ¿no? Y me lleva a este punto también, las fuentes de información jugaron un papel sumamente importante en esta elección, porque la fuente principal de información fueron las malditas y benditas redes sociales. Y eso hizo que se engañaran a sí mismo. Exactamente eso pasó, porque todas las encuestas que publicó el Instituto Estatal Electoral, de todas las casas encuestadoras, exactamente, hubo alrededor de, ahorita te voy a decir, hubo alrededor de 27 o 33, no me acuerdo cuál fue el último número, de las cuales efectivamente 5 le daban el gane al Borrego. 5. Entonces, y todas las demás, imagínate. Estamos hablando de un que 25% de las encuestas hablan a tu favor y la estás usando como tu bandera de campaña de que ya ganaste. Pues ¿de qué gente te está rodeando? Sí, pues, ¿son compas o son tus enemigos? Sí, pues, ¿no? exactamente. Que nadie te dijo que, o sea, también, ¿a qué le querían jugar cuando dicen, no, no se está dando la alianza con el PAN, el requisito que pone el PAN es que renuncies al PRI? ¿What? O sea, a ver, ¿quiénes son tus asesores de política que creen que renunciando a un partido ya te quitas todo el estigma del pasado, ¿no?
no valoraron la capacidad de la gente, pues no valoraron eso y pensaron que todo era sumar el voto duro de los 3 partidos y con ese la hacemos, más aparte de la campaña, ¿no? Sí. Pero no, ya, o sea, los políticos tienen que darse cuenta que la gente ya no la pueden tratar como tonta, pues, ¿no? Habrá en todos, o sea, en todos los partidos y en todos los cuestiones políticas habrá quien sea usado a esos, y por todos, porque la verdad así es la política, ¿no? O sea, regularmente les gusta usar a las personas. Por eso a mí a veces no me gusta participar, leo y me informo, pero no me gusta participar en la política. Pero en la medida de que el ciudadano cada vez tenga más, esté mayor informado, esté, ¿cómo te puedo decir? Que esté mejor formado democráticamente, en esa medida vamos a tomar mejores decisiones políticas y democráticas. Va a tardar, sí. Vamos por buen camino, creo que ahí va. Entonces, nomás tenemos que ser más incisivos en las cosas que nos prometen, pues, ¿no? Que no se queden demagogia. ¿Le ves futuro a esta alianza que hizo el PRI, el PAN y el PRD? La neta, yo no lo hiciera. Okay. La neta, yo no lo hiciera. Porque te voy a decir una cosa. Otra de las cuestiones que nosotros no estamos mencionando y que ya se midió es que la elección intermedia regularmente el gobierno en turno recibió un rechazo, el cual sí recibió un rechazo este gobierno, ¿no? Por obvias razones, el desgaste y lo que tú quieras. ¿De qué hablas? ¿Se llevaron 12 de 15 gubernaturas? Sí, pero es a lo que voy, pues, ¿no? De que a pesar de todo de ese pequeño rechazo que hay, fue el que menos rechazo tuvo de los otros presidentes. Fox, o sea, fue el que menos mal le fue, ¿no? a este gobierno. Y no ha terminado, por ejemplo, las obras que se comprometió a tener antes de que se acabara su gobierno, que es el Tren Maya, el aeropuerto, Dos Bocas. Si eso lo logra, y si logra terminar esas obras, o sea, no va a haber candidato ni alianza que tumbe un posible triunfo de Morena en este caso, por obvias razones, porque van a generar un impacto favorable. Si yo me aferro a la alianza y no me estoy dando cuenta de qué es lo que está logrando este gobierno, no tengo nada que hacer. No tiene futuro. Por lo menos ahorita no tiene futuro visible en unos 9 años. Yo no lo hiciera, la neta, yo no lo hiciera. Yo te podría decir que yo creo que hay candidatos chingoncísimos que le podrían dar la pelea a cualquier candidato de Morena. Y te voy a mencionar uno, Corral, güey. Ese cabrón para mí es un excelente panista. Ramón Corral. El de Chihuahua, Javier Corral. Javier Corral. Ok. Si quieren tener una figura, yo no sé ni para qué te dije. Que incluso es medio rebeldón, ¿eh? O sea, va muy, muy alineado con las doctrinas y las, sí, pues los principios de doctrina del PAN, pero en eso le ha llevado su rebeldía, pues, ¿no? ¿Para qué chingados quieres? ¿A quién van a poner de candidato? Ahora, otra cosa. Les hacen más daño gente que sigue en el partido, que si va con una, ¿cómo te podría decir? Con lo que mencionaste ahorita, una unidad, una alianza. Una alianza. O sea,
por más preparado que esté Rafael Anaya, le hace daño. Ahorita le hace daño. Ricardo, sí, Sí. aparte está haciendo lo mismo que hizo Andrés Manuel durante 12 años. Y entonces ya la gente le dice, no seas mamón, si Sí, todo no, lo que pues, ya te es una mamaste, mofa, pues, sí, ¿no? Ya es es la un meme, mofa pues, ¿no? nacional. Eso es el meme Es nacional. el meme nacional, Sí. pues entonces, ¿para qué te arriesgas a irte por ese lado? Fíjate, y hay muchísimos buenos perfiles. Yo más que hablar de Hay un otro futuro vato de en la aquí, alianza, el de aquí de Sonora, creo que fue presidente del PAN, que también fue Cepeda, se apellida. Damián Cepeda. No sé si, no me acuerdo cómo se llama, pero fue uno de los que dijo, ¿para qué nos hacemos pendejos si nos dieron una chinga? No sé quién sea, no sé quién lo Eh, habrá dicho. Creo que fue presidente del PAN aquí en Sonora. Ni creo que sí se apellida Cepeda. Pero bueno, él es una de las figuras jóvenes porque, por ejemplo, Cortés está asociadísimo con el Anaya. No tiene futuro político. La neta. Es que Si se aferran para irse por esa corriente, los van a pegar una putiza otra sí, vez. no, pues ya se las pegaron una vez. El asunto es que apostarle a la fórmula de Andrés Manuel se me figura que es un error táctico, ¿no? O sea, si dicen, no, pues si funcionó una vez, no tiene por qué no funcionar. Otra, pues es ignorar todo lo que se ha estudiado en, en filosofía política y en sociología. O sea, estamos hablando de tirar por la borda muchísimos estudios y análisis de cambios sociales, ignorar lo que pasó en Estados Unidos, ignorar lo que pasó en Brasil, ignorar lo que está pasando en Argentina. O sea, ignorar eso es decir, no, pues si le funcionó a Andrés Manuel, no tiene por qué no funcionarme. Y que salga el otro, me da coraje que se gaste la lana en caguamas. No, no manches, o sea, ¿para qué te metes? Yo más que hablar de un futuro sobre la alianza, yo no soy nadie, cara, pero si mi voz hace eco, yo haría la recomendación de que el PAN se vaya solo. De que el PAN se vaya solo porque les está comiendo el mandado Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano es Ahí está María Dolores. nuevo. Ahí está María Dolores. Y se llevaron muy buenos perfiles. O sea, el David Figueroa en Hermosillo no fue cualquier cosa, pues. David Figueroa en Hermosillo, déjame decirte con cuánto le sacó un susto. Hermosillo, digo, pues no fue susto, ¿no? Pero les consiguió el 15% de la votación, o sea, 37,000 votos contra el ganador, que fueron 38%, 15%, fue poquito más de la mitad, o sea, estadísticamente 2-1 se fue con... Y Morena alcanzó 35%, o sea, ahí sí Damián Cepeda, sí. se lo duplicó. Sí, del que hablabas ahorita, sí, es Damián Cepeda. O sea, Movimiento Ciudadano les está sacando. Y si nos vamos al análisis de cuánto consiguió cada partido, yo estoy seguro que Movimiento Ciudadano sí les ganó al PAN. Entonces, a mí se me hace un desperdicio de historia, de perfiles, de cantera. O sea, en el PAN les andaba renunciando raza. O sea, del PAN les renunció mucha gente valiosísima. Conozco una persona egresada de la Unison, estudiante de Derecho, que la voy a invitar aquí también para platicar sobre esos asuntos. O sea, un perfil con mucho trabajo demostrado, con mucha capacidad, competencias profesionales muy, muy bien afinadas, como para que se le ignore, porque se tiene que cumplir con el tema de la alianza. O sea, no manches, o sea, si tienes una cantera tan buena, ¿para qué la desperdicias? Dejando que entren los vicios del partido que siempre ha sido tu antagónico históricamente, pues, ¿no? Entonces, para mí sí fueron errores. Sí, ese fue, al final de cuentas, ese fue la contundencia y los resultados de esta elección
fue ese gravísimo error pensar que la gente, que estas elecciones eran matemáticas, pues, ¿no? 2 tuyos, 3 míos, 4 míos y vámonos, Ricky, y vamos a ganar. No, 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 no. La raza vio ese fenómeno y no le importó ya ni siquiera si había buen candidato o no había buen candidato, pues no, dijo, ¿sabes qué? Te mamaste, pues no. Sí. No tenía necesidad, pues, no tenía necesidad y espero, yo lo que creo es que a final de cuentas en un futuro, 10, 12 años, 12 elecciones, probablemente la agrupación sea más fuerte, pero no les va a funcionar. Les va a funcionar cuando los gobiernos no hagan a lo que se comprometieron. Y eso es algo bien importante y quiero recalcar. Nosotros todavía no nos damos cuenta ni medimos el impacto porque no lo podemos medir. Es muy reciente lo que pasa en nuestro país, ¿no? Además del impacto de la crisis. Pero la gente se ha dado cuenta, como te decía hace rato, que la columna vertebral del proyecto se ha venido aplicando, pues, ¿no? Y que en medio de todas las dificultades que pasamos en el último año, ni aún así se detuvo en ningún momento, ninguna hora, ni ningún programa social. Se crea una Guardia Nacional que no tiene los resultados que esperamos, ¿no? Pero eso se nos dijo, se va a crear una Guardia Nacional. Se nos dijo que se iban a aumentar los salarios, se han aumentado los salarios, ¿no? Se dijo que se iba a reducir los salarios de los altos funcionarios, se han reducido. El IVA en la frontera, los programas sociales, las obras de infraestructura, esa columna vertebral que se planteó, la gente ya la está viendo y la está viviendo. En el caso de Nogales, creo que la infraestructura deportiva tuvo una mejora. Ojalá y hubiera más y más, y existe el presupuesto. Si en una época de crisis se pudo hacer esto, en épocas de abundancia se puede hacer mucho más. Y creo que la gente se da cuenta que es lo que necesita. De cierta manera, esas obras que no son tan grandes como un Tren Maya o como una refinería o como un aeropuerto, pero pues si tienes un parquecito ya más bien pintado, con tu buen gimnasio. Que aparte Nogales no está preparado para infraestructura masiva, ¿no? Que la necesitamos, pero quién sabe dónde, pero la necesitamos ya. Nosotros con los camaradas que a veces nos juntamos o con la gente que platico y que nos ha tocado vivir en otras partes, ¿cómo no es posible que no haya un parque aquí en Nogales? O sea, la unidad, por más bonita que haya quedado ahorita, ya es pequeña pues para lo que ocupa la ciudad, pues. Está bien que la hayan arreglado, pero no es lo que ocupa la ciudad. La ciudad ya creció mucho y necesita parques grandes, conchas acústicas, necesita plazas, necesita centros de diversión y de esparcimiento, pues, ¿no? Que existen en otras ciudades, pues. Imagínate un parque en medio de la ciudad como un parque Madero de Hermosillo, que no está tan grande, pues, pero aquí ni siquiera la unidad está así, pues, ¿no? Y parques que me ha tocado ir en otras ciudades, ¿no? Con las mismas características de nosotros. Creo que es una ciudad, por ejemplo, me acuerdo cuando estabas en el gobierno, que se le puede sacar mucha ventaja a lo pintoresco que es esta ciudad. Si nosotros empezamos como municipio a buscar ese tipo de infraestructura, en un momento dado esta ciudad se puede convertir a ver si una de las ciudades más mal planeadas en el mundo, a una ciudad pintoresca, que puede ser hasta pueblo mágico, si tú quieres, pero pues es que existe la manera, pues, ¿no? Obviamente
Todo el mundo se va a quejar porque ¿qué es lo que se va a arreglar primero? Pues es el primer cuadro de la ciudad, pero es la primera imagen que tenemos, ¿no? Sí, la puerta. Es la puerta. Y en la medida que se vaya limpiando, saneando y dando atención a más colonias, haciendo más parques, haciendo más canchas, le va a servir a la sociedad, pues, ¿no? Sí, Nogales, te digo, no, la infraestructura o la urbanización no se presta para infraestructura masiva, pero pues empieza a ordenar el crecimiento hacia el sur de la ciudad, ¿no?